¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Y después de Dios, nadie como María. Un cordial saludo en la noche de hoy para todas las personas que se van a conectar para esta lección divina. Hoy conmemoramos para esta fecha 8 de marzo el Día Internacional de la Mujer. Por eso vamos a dedicar especialmente esta lección divina. Vamos a encomendarnos a la Santísima Virgen María. Vamos a orar también por todas nuestras mujeres, las mujeres de nuestra comunidad, nuestras madres, nuestras hermanas, nuestras esposas, para que sea el Señor quien las guíe. Entonces le vamos dando la bienvenida a todas las personitas que se van conectando y vamos a iniciar como siempre con una oración para encomendar al Señor, al Paráclito Divino, al Espíritu Santo, todas estas palabras que Él nos inspira. Entonces empezamos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amado Señor, queremos encomendarte en este momento esta lección divina. Todo lo que vamos a decir, que sea para glorificarte, mi amado Señor. Que todo lo que podamos meditar, Señor, contemplar bajo tu palabra, lo podamos llevar a nuestra vida. Que sea esta la oportunidad, Señor, para poderte amar, para descubrir cada vez más esto que tú nos has dado, Señor. Vamos a descubrir en nuestra vida la buena nueva que eres tú. Que podamos, Señor, abrir nuestro corazón a la voz del Padre. Que no nos sintamos excluidos, Señor, ante tu gracia. Que podamos manifestar en nuestra vida, Señor, todo lo que tienes para nosotros. Que no seamos como los nazarenos que te rechazaron, que te expulsaron, sino que abramos más bien nuestro corazón a ti, mi amado Jesús. A ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Y después de Dios, nadie como María. Y después de María, nadie como San José. Bueno, muy bien, entonces vamos a meditar en este momento la palabra del Señor para poder descubrir qué es lo que el Señor quiere decirnos en este día. Del Evangelio de San Lucas. Habiendo llegado Jesús a Nazaret, le dijo al pueblo en la sinagoga: en verdad os digo que ningún profeta es aceptado en su pueblo. Puedo aseguraros que en Israel habían muchas viudas en los días de Elías, cuando estuvo cerrado el cielo 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda de Sarepta, en el territorio de Sidón. Y muchos leprosos habían en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado, sino Naamán, el sirio. Al oír esto, todos en la sinagoga se pusieron furiosos y levantándose lo echaron fuera del pueblo y lo llevaron hasta un precipicio del monte sobre el que estaba edificado su pueblo, con intención de despeñarlo. Pero Jesús se abrió paso entre ellos y seguía su camino. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, muy bien. Vamos entonces a meditar este evangelio que tenemos para el día de hoy. Entonces el evangelio empieza diciendo que el Señor llega a Nazaret y llega a la sinagoga. Entonces empieza a hablarles y lo primero que el Señor les dice es que la palabra coloquial o la frase coloquial que muchos decimos es que nadie es profeta en su tierra, pero el Señor dice: en verdad os digo que ningún profeta es aceptado en su pueblo. Entonces empieza él poniendo 2 ejemplos. El primer ejemplo que le pone es que en los tiempos del profeta Elías habían muchísimas viudas y en ese tiempo se pasó una hambre
muy tremenda porque no llovía durante 3 años y 6 meses, nunca llovió. Se pasaron por momentos difíciles y tan solamente una viuda fue aceptada o fue curada, que fue la viuda de Sarepta. Y adicional entonces también les pone otro ejemplo, que también en Israel habían muchos leprosos y que en ese tiempo, en el tiempo del profeta Eliseo, solamente fue sanado eh, un judío, que fue Naamán, el sirio. Entonces, en vista de esto que les exhorta Jesús, estos nazarenos quedan furiosos y lo expulsan de la sinagoga y lo llevan hasta un peñasco, lo querían tirar, lo querían expulsar. Pero Jesús, pues muy sabiamente, pues se escabulla entre el gentío. Entonces así concluye como tal lo que nos dice el Evangelio. Ahora vamos a meditar, lo vamos a llevar a nuestra vida actual para ver qué es lo que podemos sacar de enseñanza para hoy. Entonces, el Señor empieza hablando en la sinagoga y lo primero que les dice es: nadie es profeta en su tierra. Y podemos sacar de allí varias conclusiones. La primera es que el Señor exhorta a aquellos que lo están escuchando a esa falta de fe. Esto es lo primero, la falta de fe. Y les dice a ellos que esa falta de fe es lo que los lleva a ellos a poder dudar de esa persona que tienen al frente, que es el mismo Jesús, el que es la verdad, el que es la persona por lo que los profetas en el Antiguo Testamento hablaban. Pero ellos por su terquedad, o ellos por su falta de fe, no creían, no lo querían aceptar, que era el mismo Jesús, el Hijo de Dios. Entonces también tenemos que aquí el Señor también nos exhorta algo, y es que no reconocemos al Señor porque no abrimos nuestro corazón al Padre, y nosotros mismos nos sentimos excluidos ante la gracia de Dios, lo que Dios tiene para nosotros, ¿sí? Porque no lo reconocemos. Nos pasa lo que los nazarenos, no lo reconocemos, lo expulsamos de nuestra vida, no reconocemos que Jesús es nuestro Salvador, que Jesús dio la vida en una cruz por nosotros y se entregó a esa muerte de cruz por cada uno de nuestros pecados, pero no lo reconocemos, lo expulsamos, lo ignoramos. Entonces vemos también que aquí el Señor nos enseña algo, y entonces pone el ejemplo de la viuda y pone el ejemplo del leproso. Entonces, ¿qué les quiere decir a ellos? Que el Señor también puede orar cuando Él lo desee, en quien desee, a la hora que Él lo desee, ¿sí? No sabemos por qué lo hace, quizás no lo comprendemos, pero no quiere decir que el Señor sienta afinidad porque el que esté más cerca de Él, o por el que de pronto ora más, o porque de pronto el sacerdote o la religiosa. No. El Señor no nos quiere decir esto. El Señor obra en cada uno por algo, o porque a Él así lo ve. Y el Señor es misericordioso con todos, absolutamente con todos. Pero desafortunadamente la falta de fe en estas personas los hizo entrar en shock. Y el Señor viene a cambiar absolutamente todo. El Señor viene a destruir, a modificar, porque la lógica de Jesús es muy diferente a la de nosotros. A veces nosotros tenemos planes grandes de comprar de pronto una vivienda, o de pronto salir del país, o quizás tenemos planes de viajar, pero quizás el Señor viene a cambiarlo todo, viene a destruirlo todo, y a veces no lo entendemos. Pero más adelante quizás lo podamos entender, porque el Señor no permitió que lo hiciéramos en ese momento, sino que lo hiciéramos más adelante. Porque así son las cosas de Dios. La lógica de Jesús no es la misma lógica nuestra.
Pero el Señor nos viene a exhortar por la falta de fe que muchos de nosotros no tenemos, no lo reconocemos, lo ignoramos, lo cambiamos por un televisor, por un programa de televisión, lo ignoramos por quizás estar viendo las redes sociales, un celular. A veces le dedicamos más tiempo a las cosas del mundo, pero no le dedicamos tiempo al que verdaderamente nos debe interesar, el que le da paz a nuestro corazón, el que le da paz a nuestra vida, el que, el que nos da la tranquilidad, la libertad, el que nos lleva, nos trae paz, tranquilidad, a Él que es verdaderamente, Él que es la buena vida, la buena nueva, no lo traemos, no lo reconocemos, no lo aceptamos, lo expulsamos de nuestra vida. Entonces, vemos cómo Jesús pone este ejemplo, el ejemplo de la viuda y del leproso. Pero entonces, más allá de esto, el Señor nos invita a que independientemente de todo lo que sucede en nuestra vida, lo podamos aceptar, reconocer, lo podamos amar, lo podamos manifestar en nuestra vida, de que podamos reconocerlo como nuestro Dios, como nuestro Salvador. Entonces, eh, vemos que el Señor debe brillar en nuestra vida porque debe brillar, eh, porque debe brillar la voluntad de Dios, la voluntad de Dios. Entonces, como lo decíamos ahora, quizás no entendemos, no comprendamos por qué suceden las cosas, o por qué se cambian, o por qué no nos salen las cosas como quisiéramos, como las tenemos planeadas. Pero el Señor también nos invita a algo maravilloso y es que debemos de evangelizar, debemos de dar esa buena nueva que es Él a, a las personas cercanas. Entonces Él dice, nadie es profeta en su tierra y vemos que no lo aceptaban y Él empezó hablándole a estas personas que estaban en la sinagoga de él que era de Nazaret, y no lo aceptaban, no le creían. Y a veces en nuestra vida actual tampoco, eh, cuando queremos evangelizar a nuestros familiares, a nuestros amigos, a las personas más cercanas, se nos es más complicado, es más difícil. ¿Por qué? Porque quizás estas personas conocen nuestro pasado, conocen nuestra historia. Entonces, de pronto ellos dirán, pero esta persona que fue tan pecadora, esta persona que fue que tiene un pasado tan oscuro, ¿cómo va a venir a evangelizarme? No nos creen, pero debemos de dar testimonio y el Señor nos invita es a hacer testimonios vivos. Me acuerdo hablando con un sacerdote amigo que él me decía que la forma de evangelizar actualmente no va a ser con tanto lo que yo diga, con tanto lo que yo les hable, que es importante, es muy importante, pero que realmente debemos de evangelizar con nuestro testimonio, con lo que las personas vean, con las obras que nosotros hagamos, con las renuncias que nosotros hacemos, con poder renunciar al mundo, con poder renunciar a lo que nos llena o a lo que nos satisface, pero momentáneamente. Pero esas obras debemos de nosotros de llevarla más allá. Esas obras en las cuales el Señor nos invita a estar cercano con nuestros hermanos, a evangelizar. Y hoy el Señor también nos dice, bueno, ok, evangelizar. Y no quiere decir que cuando evangelicemos a todos los tenemos que evangelizar. Quizás algunas personas nos vayan a copiar, quizás otras no, pero el Señor nos da esa oportunidad de ser humildes, porque quizás le llegué a esta persona, a este hermanito, y este hermanito copió ese mensaje de Dios, porque nosotros somos instrumentos, solo instrumentos de Dios, pero, pero debemos de ir más allá, porque esa misma lógica de Dios nos invita a ser humildes, a ser coherentes con el Evangelio,
aceptar la voluntad de Dios, ese plan divino de Dios, que a la final lo que va a reinar es esa luz que brilla en la obra de Dios. Entonces, que si el hermano no aceptó ese mensaje de Dios y que quizás siguió, que quizás en las mismas o no nos cree, pero el Señor hoy nos llena de su sabiduría y nos invita a continuar, a evangelizar. A eso hemos venido nosotros, esa es la misión que el Señor nos tiene a nosotros, a ser misioneros del amor, a ser misioneros de eso tan hermoso que el Señor nos ha regalado, que es la virtud del amor. La virtud del amor que en todo nos enseña a Dios a ser humildes. La virtud del amor que todo lo espera, que todo lo soporta. Ese amor que viene de Dios, que no es el amor que nosotros muchas veces creemos y de pronto hablamos que es el amor de corazoncitos. No, es el amor que viene de Dios, es el amor que nos enseña Jesucristo. Es el amor que nos enseña a poner una mejilla para que nos bofeteen. Es el amor que viene de Dios a ser misericordiosos con el hermano. Pero muchas veces no entendemos porque le pedimos misericordia a Dios, pero no somos misericordiosos con el hermano. Quizás los respetos humanos, quizás el temor al que dirán, el temor a que quizás esta persona me rechace, quizás esta persona no me escuche, quizás esta persona no se siente identificado con lo que soy, con lo que Dios ha hecho en mí. Quizás ese respeto humano, quizás eso que Dios me ha regalado y que ha aceptado y que lo voy a dar a los demás y que quizás me rechacen, ese respeto humano es el que debemos de dejar entregarle a Dios, porque no somos perfectos, somos completamente imperfectos, somos humanos, el Señor nos hizo maravillosos, por eso en nosotros habita la gracia y el pecado, y al final debemos de dejar a un lado el pecado y dejar florecer esa gracia en nuestra vida. Por eso hoy el Señor nos quiere regalar este hermoso mensaje que nos debe llegar a lo más profundo de nuestro corazón y debemos de darlo a los demás, debemos de tener paciencia, debemos de tener la caridad ante nuestros hermanos, la caridad ante el necesitado. ¿Cuántos de nosotros quizás se nos acerca un mendigo, un pordiosero, a decirnos tengo hambre y quizás por miedo, quizás a que nos robe, quizás ¿será que esta persona sí realmente necesita? Porque dudamos, porque no nos sentimos que de pronto esta persona quizás lo vaya a utilizar ese dinero o ese que le vamos a dar quizás en algunas otras cosas. ¿Por qué? Porque dudamos de ese hermano, porque dudamos del necesitado. Entonces debemos de confiar plenamente en el Señor. Confiemos plenamente en el Señor y debemos de llevar ese evangelio a estas personitas más necesitadas, estas personitas que tienen en su corazón las cosas del mundo, quizás tienen en su corazón la vanidad, quizás tienen en su corazón que quieren llenar su vida viendo una película del mundo, viendo una película que quizás no le enseña nada. Debemos de llegar a esas personas, por eso somos misioneros del amor, por eso debemos de ser misioneros de fuego, debemos de discernir en Dios, de discernir en cada momento, en cada persona, que quizás llevamos mucho tiempo evangelizando también a nuestros familiares, que es un tema muy difícil, es un momento difícil en que quizás somos impacientes, que quizás le podamos pedir la gracia a Dios de nuestra mamá, de nuestros padres, que están ahí, pero que llevamos años evangelizando, que llevamos años diciéndole, mamá, confiésate, papá, confiésate, entrégale tus pecados al Señor, pero debemos de seguir perseverando por nuestros hermanos,
que están alejados, por nuestros tíos, nuestros primos que quizás están sumergidos en el pecado y que quizás reconozcan a Dios, pero por allá lejos, quizás reconozcan a Dios, quizás vayan una vez a misa los domingos, pero que quizás creen en el aborto o que quizás creen en la eutanasia. Entonces tienen los esquemas completamente divididos, completamente errados, no tienen una vida de coherencia, pero para eso el Señor nos tiene a nosotros, para poder llevarles esa buena nueva que es el mismo Jesucristo, y que no sintamos que es como le decía Jesús a estas personas, que nadie es profeta en su tierra. Debemos de evangelizar en nuestro propio territorio, así nos expulsen, así no nos crean, pero es el mismo Jesús quien habita en nosotros, el quien les está hablando, es el mismo Espíritu Santo quien inspira todas esas palabras, quien inspira todos ese deseo de nosotros poder evangelizar. ¿Cuánto daríamos muchos de nosotros para que nuestros padres copiaran o entendieran ese mensaje divino de Dios, esta palabra de Dios? Que el Señor hoy nos regale ese profundo deseo de seguir, de continuar, de que no nos sintamos que hemos perdido el tiempo. No, todo eso el Señor lo va escuchando, todas esas palabras, todas nuestras oraciones, el Señor va haciendo ese camino para llegar a esta almita, a esta persona que tanto la necesita. Se me viene a la mente en este momento nuestros familiares, a cada una de estas personas que nos están viendo y que quizás no nos escuchen, nos ignoren y simplemente dicen sí, yo voy a misa, sí, yo me confieso, sí, yo hago esto, pero quizás no lo hacen. Pero el Señor nos exhorta a que debemos de seguir orando, más oración, más penitencia, más ayuno, doblar rodillas más por nuestros familiares, por nuestros amigos, por las personas más cercanas que no nos creen, que quizás nos hace falta ese poquito para que el Señor toque su corazón. Y al final el Señor pues les dice, o el Evangelio termina o culmina diciendo que lo expulsan de su territorio, lo expulsan. Y hoy el Señor nos exhorta a esto, a que no lo expulsemos, a que no lo expulsemos del corazón. Hay en muchos lugares, muchos momentos en los cuales hemos expulsado al Señor de nuestro corazón, hemos expulsado al Señor de nuestras naciones, hemos expulsado al Señor. ¿Cuántos países han expulsado a Dios donde han sacado la materia de religión? ¿Por qué? Por la diversidad, porque quizás el uno le incomoda, por nuestra fe, pero lo más importante es que hemos expulsado a Dios de nuestro corazón. A muchas personas les ha pasado, quizás están enfadados con Dios, están en una lucha con Dios, porque quizás les quitó a un ser querido, porque quizás no les dio, o con mucha fe le oraron al Señor y no les dio, o no les pasó lo que le estaban pidiendo. Tantas cosas que podemos de pronto culpar a Dios porque no nos salen las cosas o porque se ha ido un ser querido. Pero hoy el Señor nos da este mensaje: no lo expulsemos más, no lo expulsemos más, abrámosle nuestro corazón a Dios. No seamos como los nazarenos que lo expulsaron y quizás lo iban a echar a un barranco. No expulsemos a Dios al precipicio. Abrámosle nuestro corazón. Muchas veces no entendemos la voluntad de Dios, no entendemos la lógica de Jesús, pero el Señor
nos lo quita, el Señor no nos lo da en ese momento porque quiere algo mucho mejor, algo que nos va a llenar realmente a nuestras vidas. Al Señor, al Señor no le queda grande nada. Es nuestra diminuta lógica la que nos lleva a rechazarlo, a no aceptarlo. Por eso hoy la enseñanza del Señor nos da eso, a que abramos nuestro corazón, a que evangelicemos, a que persistamos, resistemos ante las adversidades de la vida, ante todo lo que la vida nos quiere, lo que la vida nos quiere demostrar, la triple concupiscencia, el placer, el tener, el poder. No, hermanos, esto no nos llena, nos llena por un momento, pero debemos de hacer camino para llegar al cielo, con nuestra familia, con nuestros familiares, con nuestros hermanos. Por eso vamos a terminar este momento con una pequeña oración para encomendarle a Dios a todas nuestras mujeres hoy en este día tan especial. Entonces vamos a terminar en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Te presentamos, amado Señor, en este Día de la Mujer, a todas las mujeres del mundo, también a las mujeres cercanas, nuestras madres, nuestras hermanas, nuestras esposas, nuestras hijas, las hermanas de nuestra comunidad, especialmente por mis hermanas de comunidad de Lazos de Amor Mariano del mundo entero, también por mis hermanitas de comunidad en la localidad del Espinal, por aquellas mujeres que han gestado la vida, también por aquellas mujeres de fe y esperanza, que aquellas mujeres las valoremos más, que podamos orar todo el tiempo por ellas, que las podamos apreciar, que las podamos amar con ese amor de Dios, que podamos llenar a Dios con nuestras oraciones por aquellas mujeres, que podamos, Señor, comprender y entender que la mujer es un ser humano maravilloso, que nos lleva, que nos ayuda, que nos asiste también. Oro por cada mujer para que sea a la luz de la Santísima Virgen María ese ejemplo divino, humilde, ese ejemplo maravilloso como lo fue ella, que nos enseña la humildad, la pureza, la santidad, que cada mujer pueda ver en esos ojos de la Santísima Virgen María esa esperanza de Dios, esa esperanza de poderle decir a Dios sí, de nunca decirle no, que no opaque ese pecado, que no opaque ese pecado en cada uno de este mundo, por cada mujer de esas organizaciones que quieren ver y desequilibrar de pronto lo que es la mujer. Que el Señor nos cubra con su precioso manto, que el Señor nos cubra con su preciosa sangre, para que podamos abrir nuestro corazón a Dios. Que sea la Santísima Virgen María quien nos proteja, nos cubra con su precioso manto maternal y virginal. Acepta, querida Madre y Reina mía, toda mi persona, y cuanto con la gracia de tu querido Hijo he podido hacer de bueno. Yo mismo no soy capaz de conservarlo, dada mi debilidad e inconstancia y la forma en que me combaten mis enemigos espirituales. Veo todos los días caer por tierra los cedros del Líbano, convertirse en aves nocturnas, las águilas que volaban en torno al sol. 1000 justos caen a mi izquierda, 10.000 a mi derecha, mas yo confío en ti, mi poderosa y más que poderosa Madre. Tenme que no caiga, que no me saqueen, conserva mis bienes, protege en mí la vida divina. Defienda a quien a ti se ha consagrado. Yo te conozco bien, eres la Virgen fiel a Dios y a los hombres, que no dejas perder nada en cuanto a ti se confía. Eres la Virgen poderosa, nadie podrá hacerte daño ni perjudicar tampoco a los que tú amas. Amén. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Y después de Dios, nadie como María. Agradecerle a todas las personitas que se han conectado. Gracias a Dios
por un día más de vida y especialmente por nuestras mujeres, por todas las madres, hermanas, esposas, en general a todas las mujeres, una bendición muy especial, que sea el Señor y la Santísima Virgen María quien las bendiga. Los seguimos invitando también para que sigan conectando todos los días, 6:30 de la tarde, la Lección Divina. También estamos finalizando ya, culminando esta treintena de San José a las 9 de la noche y los viernes los grupos de oración también. Todo esto por nuestro fanpage Lazos de Amor Mariano Espinal. A todos una feliz y santa noche, que sea Dios que los bendiga.